El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales, experiencias, aprendizajes y desafíos prácticos. Capítulo 1. Daño y reparación en los casos ambientales, persona, comunidad y naturaleza. Perspectiva general. La reparación es el conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos de las personas afectadas por distintos tipos de violaciones de derechos humanos, catástrofes tecnológicas o prácticas industriales destructivas y mejorar la situación de las poblaciones afectadas, así como promover las reformas legales o políticas que impidan la repetición de los hechos. Perspectiva ambiental. Los derechos violados e impactos sufridos no solo hacen referencia a la población, sino también a su relación con la naturaleza y a la naturaleza misma, que es afectada en muchas ocasiones de forma destructiva con prácticas industriales o contaminantes. La reparación en los casos ambientales. El concepto de reparación del que parte este libro se basa en el derecho a la reparación, que viene del trabajo de derechos humanos, los convenios internacionales en esta materia o las sentencias que sientan jurisprudencia sobre algunos de estos casos en tribunales internacionales, documentos de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. Daño individual, daño ambiental y daño ecológico. En este estudio se incluyen valoraciones sobre estos diferentes tipos de daño, bajo la concepción general de reparación desde la perspectiva de los derechos humanos, teniendo en cuenta las diferentes valoraciones jurídicas sobre los derechos y prejuicios causados, y la experiencia de las comunidades, empresas y estados implicados en este proceso. Aumento de conflictos socioambientales. En la mayor parte de los países, los conflictos socioambientales están en aumento. Ello se debe a la dependencia cada vez mayor de las economías de recursos como materias primas de la tierra o el subsuelo, a que los lugares donde dichas explotaciones se van expandiendo son cada vez más frágiles y ricos en biodiversidad, donde habitan poblaciones rurales o indígenas, y el control de dichos proyectos por grandes corporaciones transnacionales con un enorme poder sobre los estados, además de los intereses de los mismos estados. Protección del territorio. La fragilidad del territorio y de pueblos es lo que genera la necesidad de protección de ambos, y a la vez la búsqueda de un equilibrio entre diferentes intereses que no termina siempre perjudicando a los más débiles. Factores desencadenantes de la resistencia. En la búsqueda de la reparación y la prevención del daño ambiental, un factor clave es la movilización colectiva. Algunos factores desencadenantes de estos procesos de resistencia han sido la conciencia del impacto negativo en la salud o la vida, cuando las consecuencias ya son un hecho, conciencia del engaño y subordinación. El factor internacional. Un aspecto clave de estos casos ambientales son las implicancias internacionales que tienen. Muchas veces las empresas implicadas en los conflictos socioambientales son empresas transnacionales, como mineras, petroleras o industrias de la energía químicas. La pelea de los medios. En varios de los casos analizados, la prensa ha jugado un papel clave, unas veces de censura y otras de visibilización. Los medios de comunicación y profesionales de la información necesitan enfrentar los intereses comerciales que pueden primar frente al derecho y la obligación de la información, superando la autocensura que se da en muchos de estos casos. Capítulo 2. Estrategias de control sobre los conflictos socioambientales, dificultades en el camino de la reparación. La reparación surge como parte de agresiones, violaciones de derechos humanos e impactos ilegales o negligentes, y para llegar a ella se dan numerosos obstáculos en el camino. Las acciones que adoptan los estados o las empresas ante resistencias o demandas de las comunidades tienen un patrón bastante similar en los casos analizados. Estas acciones incluyen estrategias de confusión u ocultamiento de información, coacción contra líderes o judicialización. Incluso en algunos casos se han dado asesinatos de personas opuestas a dichos proyectos. La ceremonia de la confusión. Aquí se explica que uno de los problemas centrales que se plantea es la batalla de información. En numerosas ocasiones, en los casos analizados, no se informó o se ocultó información relevante sobre las consecuencias de estos proyectos. En otros casos se han minimizado los problemas, incluso cuando estos son evidentes. En general, se atribuyen otras causas y se crea un contexto de incertidumbre o versiones contrapuestas sobre la realidad. Intentos de soborno, corrupción o criminalización. Aquí nos dicen que en los casos estudiados se han
dado diferentes formas de relación con los líderes de las comunidades afectadas, desde intentos de cooptación a distintos grados de coacción. Los líderes ambientalistas de numerosas comunidades sufren presiones y amenazas. Algunos de los líderes entrevistados señalaron intentos de soborno o corrupción. Varios de los entrevistados para esta investigación señalaron similares ofertas de dinero para cambiar su actitud, que relataron como comprar mi conciencia. Desalojos, agresiones, secuestros y asesinatos. El largo camino entre la resistencia y la reparación en los casos analizados está lleno de diferentes tipos de agresiones, desalojos violentos, incluso secuestros y asesinatos de algunos líderes. División y agresiones comunitarias. Aquí se explica que todas las formas en cómo se han tratado estos conflictos socioambientales tienen que ver con las acciones dirigidas directamente a las comunidades afectadas. Presión de las instituciones. Muchos de estos conflictos socioambientales se dan en contextos de debilidad institucional de los estados, en países con poco poder en relación con las empresas transnacionales, también países cuyas economías en entornos globalizados de relaciones de intercambio muy desiguales entre países industrializados del norte y países empobrecidos del sur. Se orientan a la explotación de recursos naturales con poco control de los impactos ambientales, sociales o culturales. Capítulo 3. La demanda de reparación, acciones legales y procesos judiciales. En este presente capítulo se expone que se han contado con demandas judiciales por el daño material, ambiental, en la salud o ecológico en diferentes momentos, como en el caso de Arica, de Chile, la propicia de Ecuador y las fumigaciones en la frontera entre Colombia y Ecuador, con sentencias firmes. En otros, como en el caso de Texaco, que es de Ecuador, por daño ambiental, o el caso del BCDP, que es de Costa Rica, por daños a la salud. Los casos de INTAG, Ecuador, o Majas, Perú, por violaciones de derechos humanos, y en el caso del Sitio del Niño, Baterías de Récord, El Salvador, que se trata de la única demanda penal por delito ambiental en los casos investigados. Son procesos que se encuentran en curso, probablemente aún por años. Pros y contras sobre procesos colectivos. En este punto se afirma que las demandas de tipo legal presentan ventajas y desventajas, que deben ser analizadas en cada caso para tomar decisiones sobre lo que puede ser más útil. En general son parte de un conjunto de denuncias públicas o ante otros organismos del Estado o incluso organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana o relatores de Naciones Unidas. Las demandas judiciales tienen requerimientos específicos desde el punto de vista legal, quienes la ponen, a quien representan, asesoría o representación legal a través de los abogados, tipo de denuncia o de daño que se alega, vía a través del cual se depone la demanda, sea civil o sea penal. La defensa jurídica. La defensa jurídica de los derechos vulnerados por las actividades extractivas o contaminantes, la mayoría de las veces constituye un escenario de difícil acceso para quienes han sido afectados debido a varios factores. En muchos de estos casos, las propias personas afectadas o sus equipos jurídicos utilizan algunos recursos nacionales que incluyen mecanismos de protección de derechos. Siguiente. Es importante determinar los daños para poder valorar las medidas de reparación. Para ello, se necesita analizar las condiciones y estado del suelo, la biodiversidad y la estructura del ecosistema. No se trata de identificar solo las fuentes de contaminación o la presencia de contaminantes químicos, sino de la misma estructura del ecosistema. Para ello se requieren estudios técnicos especializados. Cuando se habla de diversidad biológica, se incluye a las diferentes formas de vida, incluyendo microorganismos, plantas y animales, y cada uno de estos son de una infinidad de tipos. Cada uno de estos organismos cumple una función. Si una especie desaparece, se afecta a toda la cadena alimenticia. Los bosques son ecosistemas de gran complejidad. Los árboles, a pesar de ser el sostén básico de un bosque, constituyen solo una parte de la biodiversidad. La vegetación que vemos sobre el suelo se originan debajo del mismo, lo que nos permite entender que el suelo es tan importante como el bosque. El suelo es materia viva, tiene millares de bacterias diferentes, algas y humedad que hacen posible el transporte de alimentos a las plantas.
Un solo árbol puede albergar a centenares de epitafias, insectos, además de otros animales. El agua es también un mundo vivo, en donde las descargas químicas o afluentes tóxicos de la minería pueden generar la muerte masiva de microorganismos, de peces y flora fluvial. Desde hace mucho, las poblaciones afectadas y las organizaciones han venido exigiendo los estudios de impacto ambiental previos a la ejecución de los grandes proyectos para evitar daños en las personas, en el medio ambiente y en los animales. En la actualidad existen diferentes organismos, tanto políticos como técnicos, internacionales, que se preocupan por crear regulaciones. Además, las mismas empresas han creado sus propios manuales y contratan profesionales ligados a la protección ambiental. Inclusive, en muchos países ya se han creado normas de protección y requisitos para la ejecución de proyectos de desarrollo e industriales. Pero todo esto aún no basta. En la práctica falta avanzar bastante. Las normas son aún muy flexibles, las sanciones no son suficientes para disuadir a las empresas irresponsables y las autoridades tampoco hacen mucho para prevenir los daños al ambiente. Se necesitan incluir diferentes enfoques en los estudios de valoración del daño, que pueden ofrecer una mejor comprensión de las afectaciones. Recordemos que en materia ambiental no siempre es visible una relación de causa-efecto. En muchas ocasiones, las empresas usan el argumento de que no se puede determinar que los impactos sean debidos específicamente a tal o cual contaminante. Aducen que pueden tener otras causas. Por ejemplo, en el caso de La Oroya, en Perú, culpaban al tráfico de vehículos y al consumo de gasolina con plomo por los altísimos niveles de plomo en la sangre, especialmente en la población infantil. De esta manera, negaban que ellos fueran los responsables. Además, existen casos en los que ha habido corrupción de personas o de representantes legales que han tratado de aprovecharse de la situación y que han terminado afectando a la veracidad de las demandas de la población verdaderamente afectada. Para evaluar el daño se necesitan diferentes métodos, por ejemplo, estudios de laboratorio, encuestas a la población afectada, entrevistas a agentes clave, revisión de documentos y estudios previos. Todos estos elementos deberían ser utilizados como medios de prueba por las autoridades y los jueces que investigan el daño causado, pero las empresas, mediante estrategias legales, logran evadirlas como elementos probatorios en los procesos judiciales. Los peritajes deberían de tener enfoques médico, químico, de ingeniería ambiental, ecológico, psicosocial y antropológico. Además, aparte de los datos cuantitativos, se necesita escuchar a las poblaciones afectadas para tener un análisis más integral. Si la investigación no es independiente, la información sobre posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente es confusa y no permite descubrir los impactos reales. Para ello, se unen los intereses de la empresa, a veces también de los movimientos sindicales para no quedar sin trabajo, y además del Estado, el cual no tiene una respuesta contundente y unívoca. Las personas afectadas, al ver que se enfrentan a procesos muy largos, sin solución a la vista, se sienten impotentes y dejan de creer en la justicia. Además, las instituciones del Estado no tienen una visión común, porque mientras una se preocupa por los daños, la otra se preocupa por la economía a corto plazo del país. Hay casos donde se llevan a cabo todos los estudios necesarios que ayudan a valorar los daños, pero existe el problema de que las autoridades y los jueces no tienen la formación ni la experiencia adecuada para valorarlos. Para el derecho internacional, la reparación se fundamenta en 5 elementos: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Pero es lamentable que en la mayoría de los casos la reparación solo se concentra en lograr una indemnización económica
sobre los otros elementos de la reparación civil no se pronuncien. La restitución busca que las personas y el medio ambiente afectados vuelvan a la situación antes de los hechos dañosos. La indemnización es la compensación económica por los daños y perjuicios causados. La rehabilitación busca que las personas puedan adaptarse a la sociedad. También busca la rehabilitación ecológica a largo plazo, dada la complejidad del ecosistema. Las medidas de satisfacción buscan un reconocimiento público de la verdad, además de la dignificación de las personas afectadas, muchas veces menospreciadas o criminalizadas por su defensa de la naturaleza. Las garantías de no repetición son las medidas orientadas a evitar que los hechos causados se repitan. Para buscar una reparación justa es necesario tomar en cuenta los siguientes principios. El principio de integralidad, porque para decir que existe una verdadera reparación, todas las medidas son complementarias y necesarias, no solo una o alguna de ellas. Principio de proporcionalidad, el cual nos dice que es necesario que los elementos de la reparación sean proporcionales al daño causado, el cual puede ser daño ecológico, daño a la salud, daño colectivo, daño psicosocial, etc. El principio de jerarquía, el cual nos indica que hay medidas de satisfacción más importantes que otras para lograr una verdadera reparación, pero en la práctica es al revés. Se concentran en medidas secundarias y descuidan las más importantes. El principio de participación, el cual nos señala que para que haya satisfacción es vital que todas las personas afectadas o que podrían serlo participen en la toma de decisiones para que la reparación sea adecuada. El principio de relacionalidad, el cual nos enseña que la reparación debe tener como finalidad más importante la reconstrucción de la relación persona, comunidad y naturaleza. Y el principio de diversidad nos dice que las medidas de satisfacción no deben ser homogéneas o iguales en todos los casos, sino que se debe considerar las características propias de cada cultura y cada ecosistema. Además de los principios, hay algunos criterios que debemos tomar en cuenta si se desea ejercer una verdadera política de reparación ambiental. La primera es garantizar las condiciones para la participación de toda la comunidad, incluyendo a las mujeres y ancianos. Además, quebrar las relaciones asimétricas entre las poderosas empresas transnacionales y las comunidades afectadas. Considerar la reparación como oportunidad de transformación. Esta no funciona si no hay, a la vez, una transformación en la conducta de las instituciones del Estado. También se debe considerar la prevención como parte de la reparación, para evitar la repetición de los daños o violaciones en el futuro. Además, se debe construir una visión conjunta e integral realizando estudios orientados a la reparación desde un punto de vista integral. Lamentablemente, a pesar de los criterios señalados, se siguen planteando numerosos problemas para una reparación efectiva. Las más resaltantes son la ausencia de reglas claras, ya que frente a cualquier demanda, la empresa afirma haber cumplido con lo que está en la ley, sabiendo que ellas son muy permisivas, tienen muchos vacíos o son muy generales. Por ello, afirmamos que falta un mejor desarrollo legislativo relativo a la protección y a la reparación. Lamentablemente, también algunas empresas hacen usos perversos de la reparación, haciendo convenios ilegales con un sector de la población para que no apoyen durante las demandas planteadas por sus representantes. Capítulo 6. La reparación, una visión integral. En este capítulo se analizan los desafíos de las diferentes medidas de reparación, con especial atención a la reparación colectiva en los casos de indígenas y una perspectiva de género en la evaluación de los impactos y la participación de las mujeres. Países como el Perú, Chile, Ecuador, México, El Salvador
no tienen una jurisprudencia de reparaciones sobre daño ambiental, el cual se ve reducido generalmente a una valoración económica, lo que hace más atractivas las oportunidades que pueden significar los acuerdos. En estos procesos, las decisiones iniciales marcan el rumbo que va a llevar cuando se trata de casos judiciales donde los motivos o los conceptos jurídicos que definen el daño alegado caracterizan, pero también limitan lo que se puede plantear como reparación. La participación de la población afectada es fundamental en la fase de reparación. Por ejemplo, en el estudio psicosocial sobre el impacto de la contaminación petrolera de Texaco en la Amazonía ecuatoriana, se exploraron percepciones sobre la reparación de la población afectada. Es así como se encontraron dos categorías de medidas, siendo estas de factor de recuperación ecológico o de un componente de desarrollo social y humano. Respecto a la reparación colectiva, la mayoría de las reparaciones en casos ambientales tienen carácter colectivo debido a los mismos niveles de daño que alcanzan una gran cantidad de individuos. Eh, en los procesos de negociación, la definición de la reparación colectiva se da en base a, dependiendo de la capacidad de presión de comunidades afectadas, a los estudios técnicos que sustenten los daños, la apertura de empresas y el Estado para el diálogo, y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y sectores del Estado con capacidad de veeduría. Se consideran como medidas de reparación colectiva las que se relacionan con el tipo de daño colectivo y son sentidas por la comunidad como reparadoras, las que pueden contribuir a la prevención y generan ciertas garantías colectivas para otras comunidades, las que permiten acceder a determinados servicios colectivos orientados a la transformación social, las que fomentan relaciones y el fortalecimiento comunitario, y las que promueven protección especial a los sectores más vulnerables. Asimismo, como aparecen como condiciones para la reparación colectiva, el que haya una valoración del daño colectivo o peritajes desde lo psicosocial, lo antropológico, lo socioeconómico, biológico y ambiental, identificando aspectos culturales relevantes y las relaciones de identidad colectiva, así como las consecuencias para grupos similares. Que se busque prevenir con la toma de medidas legislativas, jurídicas o prácticas que den protección frente a las agresiones. Definir las posibilidades de reconstrucción desde la historia colectiva y ecológica, evaluando las necesidades económicas y sociales, programas de infraestructura y medidas de seguridad. Gestionar la reparación desde consejos comunitarios o mecanismos de participación de la población en su propia reparación. Que esté presente la visión desde las mujeres, pues ellas representan de mejor manera el interés familiar y gestionan las economías del cuidado y sus voces son frecuentemente infravaloradas. Se señalan algunas diferencias entre la reparación colectiva y las medidas de desarrollo, como por ejemplo que en la reparación colectiva se relaciona con evaluación de impacto y necesidades de reconstrucción, mientras que las medidas de desarrollo usan medidas genéricas basadas en necesidades y derechos básicos. Respecto a los actores locales y la toma de decisiones, la reparación colectiva incluye gestión de fondos, presupuestos o coordinaciones con planes locales que implican un espacio de negociación y colaboración con las autoridades. Respecto a la reparación en casos indígenas, sus demandas se dan en el contexto evolutivo de sus propios procesos organizativos y la conciencia y lucha por sus derechos, especialmente el derecho colectivo a sus territorios. Las medidas de reparación deben tomar en cuenta sus culturas. La reparación desde la perspectiva de género se explica analizando cómo las diferencias de género pueden afectar la visibilización del impacto específicamente en las mujeres, así como la adecuación de la reparación. Estos impactos se manifiestan generalmente en su salud física y psicológica, en los efectos de la maternidad y salud reproductiva, las consecuencias familiares o laborales de las mujeres como cuidadoras, o el impacto en sus condiciones de trabajo y en el tipo de exposición o riesgos a los que está sometida. Siguiente. Capítulo 7. Medidas de reparación en casos ambientales. Estas medidas de reparación pueden referirse a la restitución, a la indemnización, a la rehabilitación, a la satisfacción y garantías de no repetición,
incluyendo una perspectiva ecosistémica que contraste las experiencias y aprendizajes de los distintos casos. Respecto a las medidas de restitución, se trata de intentar regresar a las personas afectadas a su situación original, a su situación anterior a las afectaciones. En efecto, implica regresar derechos, como lugares de residencia, devoluciones de bienes o empleos, etc. Por lo general, estos casos tratan especialmente sobre tierras que se perdieron por consecuencia de la contaminación, las actividades extractivas, el desplazamiento y las compras fraudulentas. Respecto a la restauración ecosistémica o ecológica, esas son medidas ejercidas directamente sobre la naturaleza, con la finalidad de promover la eliminación del daño y estimular la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Las medidas de restauración de ecosistemas degradados. Dentro de estas, un sistema efectivo de restauración de ecosistemas degradados es la forestería análoga, que se basa en la recreación de la estructura arquitectónica y principales funciones ecológicas del ecosistema original, proporcionando diversidad de oportunidades productivas para las comunidades locales y siendo una técnica aplicable a cualquier ecosistema. Como medidas de indemnización, debe recordarse que la indemnización tiene un valor simbólico de reconocimiento de responsabilidad, haciendo referencia a una compensación por las pérdidas sufridas, tanto en daños materiales como morales. Representa un apoyo para la reconstrucción de la vida personal, familiar y el daño ambiental. Tiene que ser congruente con el nivel de impacto y mantener un balance teniendo en cuenta las características de emergencia y las vulnerabilidades que se crean. Respecto a la valoración del monto de reparación en función de programas, en estos la indemnización se relaciona con los daños, pero también con los montos necesarios para llevar a cabo las medidas de reparación acordadas o señaladas en la sentencia. Respecto a los criterios que se utilizan para la valoración de indemnizaciones, están el daño material, el daño inmaterial y el daño físico. Siguiente. Los montos se determinan basándose en la determinación de tipos de daños y con una cuantificación acorde con los mismos, siguiendo estándares internacionales. Para el manejo de las dificultades asociadas a indemnizaciones, entre las dificultades encontramos problemas frecuentes como conflictos familiares o comunitarios, la ausencia del impacto real en la superación del daño o alguna mejora en la calidad de vida. Entonces, es muy importante que la indemnización no sea entendida como una medida aislada, sino que revista un sentido de apoyo para las familias afectadas, teniendo un propósito concreto en el que utilizarla y para que así haya un asesoramiento en caso de necesitarlo. En ese sentido, se evidencia que para el manejo de indemnizaciones se debe manejar activamente la reparación económica con actitud prudente y tiempo. Se debe cuidar la cohesión familiar y del tejido colectivo y social, dialogar donde antes hubo conflictos, ofrecer y mantener asesoría y acompañamiento como herramientas para estos fines, y también proyectos individuales o compartidos que ayuden a un mejor impacto y uso de la información. La efectividad es lo que hace que la medida sea realmente reparadora. Siguiente. Dentro de las medidas de rehabilitación se encuentran las de atención en salud. Las demandas de salud en desastres ambientales o de proyectos extractivos de petróleo y minerales suelen estar entre las más frecuentes presentadas por las poblaciones afectadas por estas industrias. Las consecuencias a la salud por actividades industriales con afectación ambiental por elementos tóxicos son muy frecuentes y la atención médica debe orientarse a superar las consecuencias adversas, mejorando la calidad de vida, y no solo la humana, sino también la animal en las comunidades campesinas, favoreciendo la reintegración familiar y social. También se observa la atención psicosocial, que se refiere a medidas de rehabilitación y apoyo individual, familiar o comunitario, orientadas a hacer frente a las consecuencias psicológicas de los impactos ambientales, promoviendo el bienestar emocional y social y estimulando el desarrollo de las capacidades de las personas afectadas. Los impactos psicosociales se dan por distintos factores, como las consecuencias psicológicas y familiares de enfermedades graves, como el cáncer, la esterilidad o discapacidades.
las condiciones de violencia con que se relacionan estos problemas en muchas ocasiones, lo cual conlleva amenazas, miedo y violaciones de derechos humanos, y también los cambios en la cohesión comunitaria, problemas de convivencia o desestructuración social y ambiental, cambio en los patrones de consumo, alcoholismo, entre otros. Entre los impactos invisibilizados hay casos de violencia sexual. La investigación sobre violencia sexual ha mostrado el fuerte impacto psicológico y físico que tienen estas agresiones principalmente en las mujeres. Entre las consecuencias en la salud física y mental se encuentran las heridas, las enfermedades de transmisión sexual, embarazos forzados, además del enorme distrés emocional y el impacto traumático. La violación sexual supone un ataque a la intimidad y a la dignidad de las mujeres, y una de las formas emblemáticas de violencia contra ellas. Entre las becas y medidas de apoyo a grupos vulnerables, las medidas que procuran apoyos a la educación tienen una gran aceptación y sentido, dado que su concepción obedece a una demanda de la población de que sus hijos e hijas tengan oportunidades de formación y desarrollo personal que no han existido en los contextos anteriores de aislamiento, exclusión y pobreza. Pedro. Medidas de satisfacción. En los procesos de casos ambientales, permanentemente se incluyen una invisibilización de los impactos ambientales, minimización de los problemas, inclusive violaciones de derechos humanos que se dan en cada uno de ellos. Una medida de satisfacción importante es el reconocimiento de la verdad y actos de reconocimiento público. Esto involucra el derecho a la verdad, que incluye a la difusión de la información de los hechos, reconocimiento de los impactos y la apertura de fuentes de información que puedan ayudar a investigar los hechos y la respuesta de la empresa y del Estado en el conflicto socioambiental. Actos de reconocimiento. Es moral, orientada a dar satisfacción y dignificar a las personas y comunidades afectadas por las agresiones sufridas o derrames, ya sea por responsabilidad directa o por protección del Estado a la empresa. Ejemplo de ello es el caso Chijoy, en Guatemala, que incluye actos de desagravio que deben ser coherentes con el resto de las medidas adoptadas. Tiene un efecto preventivo. El caso Yaquiaxa, en Paraguay, en el ataque en que la Comisión Interamericana dispuso actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado por el despojo y desplazamiento forzado de sus tierras a la comunidad. El caso Tintaya, Perú, donde se establece una mesa de diálogo y mecanismos para la investigación de violación de derechos humanos en el contexto de explotación minera. El caso Majás, también en el Perú, donde se produjo un secuestro y torturas de 29 personas y la empresa reconoció y pidió disculpas, entre otros, por los hechos. Siguiente. Medidas simbólicas. Se refieren a formas de recuerdo y conmemoración que reivindican la dignidad y el aporte de las personas y comunidades afectadas para el país. Desde el punto de vista social, estas medidas tratan de difundir los hechos a la sociedad y rescatar la importancia de la prevención. Lo importante es que estas medidas se conviertan en un testimonio, sanción moral y reconocimiento y tengan un efecto educativo amplio en la sociedad. Siguiente. Los taxi tour. En la Amazonía ecuatoriana, fundamentalmente, es un contrasímbolo de impacto y desarrollo. Son viajes de 1 o 2 días a lugares de la Amazonía, donde son evidentes los impactos de la contaminación y donde se puede conocer algo de la experiencia de las poblaciones afectadas, acercándose a sus casas, a sus pueblos, compartiendo sus experiencias y conociendo sus luchas y esperanzas. Constituye una experiencia de conocimiento y acercamiento a una realidad oculta. Toxitour son los antítesis del esplendor. Desde el punto de vista simbólico, constituyen un contrasímbolo que nos acerca a las cosas
que es necesario recordar y de las que hay que sacar lecciones del presente y del futuro. Siguiente. Recomendaciones para las medidas simbólicas. Evaluar el objeto que debe ser compartido entre las comunidades, familias afectadas y los responsables. Tener en cuenta su papel en el contexto político-social. Valorar la relación entre sentido específico e inclusión social. Adecuación cultural. Deben ser respetuosos con la cultura, la cosmovisión, lengua y tradición. Diálogo abierto, es decir, escuchar y preguntar. Creatividad y tiempo. Conseguir aliados interlocutores para tener un efecto más positivo. Participación de familias y comunidades afectadas en todo el proceso. Siguiente. Garantías de no repetición. Tiene que ver con la prevención de la violación de derechos humanos y la forma de evitar sus causas. Esto requiere de cambios estructurales o de forma en el funcionamiento del Estado y de las empresas. Implica a los poderes públicos, ejecutivo y legislativo. La no repetición supone la prevención y es decisivo para superar miedos y para construir una relación de confianza. De lo contrario, la problemática se agravará y se tendrá la intervención del sistema internacional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros. Siguiente. Casos analizados en el libro. Personas afectadas por fumigaciones aéreas de Plan Colombia contra los cultivos de coca. Eso es en la frontera de Ecuador y Colombia. 2. Comuna Cofán de Rurero y cierre de pozo petrolero en Ecuador. Se trata de una mini estación con mechero y una piscina de desechos con agua y crudo que tuvieron que salir. 3. Población Colona, afectada por la actividad petrolera de la vía de Tetes, Sucumbíos, Ecuador. Campo del Libertador, subcampos Petroecuador. La maderera Brotrosa, en el Palmirar, Esmeralda, Ecuador. Comunidades de la cuenca del río Corrientes, Acta de Oriza, Perú. Torturas a pobladores resistentes contra la minera Majás. 7. Mesa de diálogo y reconocimiento del impacto ambiental y social en la minera Tintaya, Perú. 8 y 9. Trabajadores bananeros que sufren esterilidad y problemas de salud en Costa Rica y Ecuador por el uso de pesticidas DSP entre 1968 a 1991. La represa de Burra y su impacto en los indígenas de Emberato Catio, Colombia, proyecto hidroeléctrico de Burra sobre el río Siva, desechos industriales en Arica, Chile, y construcción de viviendas aledañas. Siguiente. (12 y 13) Afectado por el embalse Daula Peripa y resistencia a la construcción de la represa Baja, Ecuador, zona central del Ecuador, que es un acuífero. 14. La lucha contra la minería de Intag, Ecuador, exploraciones para cobre, explosión e incendio de la refinería Esmeralda, demanda contra Chevron por contaminación petrolera, Ecuador, medidas cautelares para PIA, voluntario, Ecuador, impactos por plomo y otros en complejo metalúrgico de La Oroya, Perú, explotación de oro y control de tierras en Carrizallo, México. Son características, con las mismas características en El Salvador, baterías de récord hidroeléctrico en Chijoy, en Guatemala, la defensa del manglar en Majagual, Ecuador, resistencia del pueblo quichua en Sarayacu, petróleo, Ecuador. Siguiente. La consulta previa en los casos de pueblos indígenas.
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Convenio OIT 169 dan fuerza a los principios internacionales relativos a la consulta de los pueblos indígenas, que se resumen en lo siguiente. La consulta debe realizarse con carácter previo. La consulta no se agota con la mera información. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes. La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas. Criterios. Depende contextualmente del alcance de las medidas a ser consultadas. Debe atenerse a criterios sistemáticos y preestablecidos. Debe incluir distintas formas de organización indígena. Deben responder a una pluralidad de perspectivas identitarias, geográficas y de género, principio de proporcionalidad y no discriminación. Las consultas deben ser sistemáticas y transparentes. El alcance vinculante, según la Declaración de Derechos Humanos, se refiere al deber de celebrar consultas para obtener consentimiento libre, previo e informado, sin excepción. Gracias.